El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos en el Señor, estamos hoy ya celebrando el 14º domingo. Este tiempo durante el año que cada día, cada fin de semana nos desafía a seguir avanzando y profundizando en nuestra identidad cristiana, y en estos días, sobre todo el domingo pasado y sobre nuestra misión, lo que implica ser cristiano, ¿no? Ese para qué que nos tenemos que preguntar todos los días. Un para qué que se va a responder ciertamente desde una experiencia de fe, desde un encuentro con el Señor. Ustedes saben muy bien que nuestra vida de fe tiene que partir necesariamente de una experiencia que se va dando. Una experiencia que parte de comprender primero que Dios tomó la iniciativa y el Señor nos creó y nos dio el don de la fe, y en esa fe nos adoptó como hijos. Y cuando fuimos bautizados, Él nos consagró con un amor eterno, sellándonos con un sello irrevocable, el sello de los hijos de Dios en el Espíritu Santo de Cristo resucitado. Por eso un bautizado ya no se pertenece, sino que es otro Cristo. Podés decir con toda verdad: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida, y vida con mayúscula, es Cristo. Es decir, mi eternidad, mi vida nueva de cada día y mi vida en la resurrección final está asegurada en Cristo. Y eso es la base y el punto de partida. Pero después, esa realidad, esa semilla, ese germen de eternidad que nació en nosotros, que se sembró en nosotros el día del bautismo, necesita de esa adhesión personal, de nuestra libertad, de nuestra conciencia, cultivándola en la intimidad. Esa intimidad que habla de una necesidad de Dios, que todos tenemos, una sed de Dios, porque no hay duda alguna
que toda persona siente en lo íntimo de su corazón, una sed, una necesidad de estar con el Señor. Quien sabe no es consciente y no la podemos definir así, quiero estar con Dios, pero sí que hay una necesidad de paz, hay una necesidad de descanso interior, hay una necesidad, no sé, de ese equilibrio interior, del consuelo. Eso que el mundo nos quita, en definitiva, ¿no? Porque vivimos con una ansiedad, enchufados de una manera tan grande que justamente más se acentúa la necesidad. Fíjense y presten atención a eso. Esta necesidad que hay en mí de la paz es porque el Señor realmente me ha hecho para Él. Y mi corazón no va a descansar hasta que no repose, no descanse en Él. Entonces, lo importante es darnos cuenta, ¿cómo voy a hacer para encontrar la paz? Bueno, ya sabemos, armándonos ese espacio cotidiano de intimidad con Él, en ese estar a solas, en el silencio, en la quietud, en el tiempo, en la escucha, en la meditación de su palabra, haciendo esa mirada interior, ese camino al corazón, como siempre les digo, porque ahí está la esencia, ahí está la verdad, ese es el camino, esa es la manera. Entonces, Dios me eligió, me consagró, tomó la iniciativa porque me creó con amor y para toda la eternidad. Y me llama en lo cotidiano de mi vida, en este mundo, en mi caminar cotidiano, a una intimidad cada vez más profunda con Él. A esa necesidad, a esa conciencia de estar con Él. Y ahí voy a encontrar la paz, porque voy a volver a mi origen, a lo esencial de la vida, que está dentro. Lamentablemente, y por lo general, el hombre busca esa paz, esa sed de paz, en donde lamentablemente no está. La busca, sí, pero la busca lamentablemente en la apariencia de que hay de muchas cosas, ¿no? De muchas millones de cosas. Podríamos hacer una lista interminable, desde lo que los buscan en una pseudo espiritualidad, a través del Reiki, a través de ejercicios de respiración, de control mental, etcétera, etcétera. Otros a través de la distracción y de la alienación. Y fíjense que en muchos casos, inclusive también, lamentablemente, en el flagelo de la droga. La juventud y los no tan jóvenes, en cualquier vicio alienante, la droga, entre ellos la droga, el alcoholismo, son alienaciones, porque en el fondo atrás de todo eso hay una búsqueda de paz que la vida cotidiana no te da. Y entonces cuando los traumas, las crisis, las heridas se empiezan como a conjugar, se produce el gran desorden. Y un hombre desordenado, una persona desordenada puede ir para cualquier lado. Por eso necesita obviamente ser acompañado, ser asistido, ser ayudado. ¿A qué voy con todo esto? Hermanos, el Señor te la hace fácil, te ama, te pide que creas en el amor y que te entregues cotidianamente en el silencio de la contemplación a ese amor. Y Él ahí se va a manifestar en vos, desde dentro, porque Dios vive en vos, no lo tenés que buscar afuera. A ese Dios que buscas afuera, en definitiva, es un reflejo de lo que brota desde adentro. Porque cuando uno mira y contempla, por ejemplo, un crucifijo, esa imagen que mis sentidos necesitan, porque soy un ser humano que tiene sentidos, que son los medios de comunicación con la realidad que me circunda, en esa imagen se manifiesta lo que está dentro, la fe que brota de adentro, lo que ya Dios me dio. Él me moviliza, por ejemplo, ¿no? En una canción, en una alabanza, en un Padre Nuestro rezado con devoción, en una acción de gracias, en una celebración como esta. Todo lo que se manifiesta aquí es lo que ya tenemos nosotros por esencia. No hacemos más que manifestar lo que somos hijos amados de Dios Padre, criaturas del Señor, miembros de su familia, herederos de su gloria. Y de ahí brota lo tercero, entonces, creación de Dios y consagración por el bautismo en el amor a través de Jesús, intimidad con Él, que implica de nosotros una respuesta cotidiana, y lo tercero, lo que un poco hoy habla el Evangelio, que ya lo viene diciendo la semana pasada, un llamado personal al servicio. El Señor a través mío quiere seguir obrando y bendiciendo a todo hombre. Nosotros estamos llamados a continuar una obra creadora de amor redentor.
los discípulos, los misioneros, los testigos de una experiencia. El misionero verdadero, el cristiano, el evangelizador, no habla de una teoría, no transmite una teoría, por más bien que lo pueda hacer, porque eso no llega. Lo que hace un misionero es transmitir lo que él es, lo que él siente, su esencia más profunda. En definitiva, es darle al Señor mi vida para que Él, a través de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de mi palabra, se siga ofreciendo a los demás. Escuchábamos en la primera lectura justamente a uno de los grandes profetas, instrumentos del Señor del Antiguo Testamento, que fue a Isaías. Hoy lo vemos hablándole, predicándole a los mismos israelitas que venían de un tiempo prolongado de exilio y esclavitud, lastimados, devastados, una esclavitud que fue producto justamente de alejarse con Dios. Y cuando nos alejamos de Dios caemos en la esclavitud del mundo. Eso les pasó un poco a ellos en aquella época de la gran deportación babilónica, ¿no? Y bueno, cuando volvieron, cuando todo eso fue pasando, el profeta en nombre de Dios los visitó para alentarlos e invitarlos a la alegría, a regocijarse por esta nueva oportunidad que Dios les da, por este amor de un Dios eterno, que a pesar de sus infidelidades y sus pecados contra Él, a pesar de esa falta de memoria que tuvieron los israelitas y tomaron otros caminos, cuando Dios antes los había liberado y les había dado todo lo que tenían, sin embargo Dios no se deja vencer por el error humano, por el pecado humano, sino que el amor es más grande y vuelve al rescate. Por eso los anima el profeta: anímense. Es el Señor quien les va a devolver todo, es el Señor quien les va a dar el consuelo, Él les va a devolver la prosperidad, la riqueza, como un torrente que se desborda, ¿no? Volverán a ser fecundos, volverán a recibir el consuelo de Dios, como es consolado un hombre por su madre, así los consolaré yo a ustedes. En fin, este llamado a la confianza a través del profeta. Entonces podríamos sacar dos ideas que nos pueden venir muy bien. Primero, que Dios te está consolando. Sentite consolado por Dios, consolada por Dios, en tu dolor, en tu angustia, en lo que te pasa, en lo que viviste, en esos golpes bajos que a veces la vida te da inesperadamente, en esos sentimientos encontrados donde nos sentimos con amargura, donde nos sentimos en soledad, esa soledad hiriente, donde nos sentimos defraudados, donde vemos que todo a nuestro alrededor parecería no tener realmente un cauce, ¿no?, que mejore. Bueno, muchas realidades que nos golpean. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Nos pide confiar, porque contamos con su fuerza, la fuerza de su Espíritu, ¿no? No te dejes vencer. No permitas que el desaliento te invada la vida. No lo permitas. El Señor te ama con un amor eterno. Te pide que creas, que confíes en Él, porque Él es fiel. Y lo segundo, lo que brota de ahí, un poco ponernos en lugar del profeta, ¿no? Porque de eso un poco es el tema de hoy también. El instrumento, sos un instrumento como el profeta para alentar. ¿Cuánta gente se cruzará en tu camino, como en el mío, todos los días? Con angustias, con tristezas, con situaciones complicadas de vida, con heridas por pérdidas de seres queridos, en fin, el dolor del hombre que padece en una realidad, en una sociedad como la que nos toca vivir. Ahí estás vos. Ahí estoy yo, estamos los cristianos, porque el que tiene fe tiene un mensaje esperanzador, un mensaje liberador, ¿no? La segunda lectura es el apóstol San Pablo a los Gálatas, ¿no?, que justamente hace hincapié en lo esencial. Pablo en esta carta muestra una gran madurez espiritual, todo un proceso, ¿no?, donde da por manifiesto que justamente lo esencial para él es Cristo y Cristo crucificado. Dice: yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para quien el mundo está crucificado para mí. Yo estoy crucificado para el mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de crucificado? Un poco habla, la crucifixión es la entrega, una muerte para generar vida. O sea,
Pablo reconoce que todo lo que hasta ahora o en su vida anterior le sirvió o creía que era todo lo esencial para él, sus creencias, su religiosidad, su formación, la ley que defendía tanto, todo eso ahora ya se cayó, no se aguantó, se desmoronó. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo y Cristo le dio ese crecimiento interior, esa liberación interior. De ahí la crucifixión. Cristo se crucificó para que con su muerte se destruyera la muerte y el hombre nuevo en su resurrección renaciera a la vida nueva de los hijos de Dios. Eso experimenta él, por eso es lo que escribe. Y le echa en cara a los judíos que se tienen que correr de toda esa religiosidad estéril a la cual están sometidos, que es el legalismo por el legalismo puro. Dice en un momento, ya que nadie me moleste más. Basta con eso de la ley, basta con los cumplimientos, basta con esa hipocresía mediocre de creer que Dios nos va a querer más porque hacemos cosas en la apariencia. No, el tema es del corazón, el tema es una experiencia de amor. Cristo se enamoró de mí, Él tuvo misericordia de mí y me hizo renacer a mí. Por eso todo lo viejo ya lo tengo por muerto. Ahora me doy cuenta dónde está la verdad. Podemos saber mucho, podemos inclusive hasta, como les digo muchas veces, hasta rezar mucho y está bien, claro que hay que hacerlo, pero si no hay una experiencia de amor, eso se queda a mitad de camino, es estéril, porque tiene luego que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es el amor compartido, la misión que se lleva a cabo. Y de eso un poco habla el Evangelio, sin duda alguna. Estamos leyendo a Lucas en este tiempo, en este año del ciclo C litúrgico que vivimos, ¿no? Y el domingo pasado, ¿se acuerdan? Eran los discípulos, o sea, Jesús que subía a Jerusalén y en el camino se acercaban tres personas distintas, una que le dice te seguiré y el Señor le dice mirá que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ¿no? Es decir, el seguir a Cristo es vivir desinstalado. Cuando el otro le dice, te seguiré, Señor, pero permite que vaya a enterrar a mi padre, teniendo en cuenta, se acuerdan que lo aclarábamos también, que enterrar al padre significaba vivir con el padre y trabajar al lado del padre hasta que el padre se muera. No es que se le había muerto el padre y quería ir a velarlo. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino, no hay tiempo que perder, ¿no? Y el otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de los míos. ¿Y qué le respondía Jesús? El que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve. No podemos vivir mirando para atrás lo que nos falta, lo que nos pasó, las heridas que tengo, los remordimientos que tengo y masticando la amargura del ayer, porque eso es vivir como congelados, ¿no? Trabados. Y estamos para mirar para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Porque sí, la pasamos y todos tenemos nuestras heridas personales, históricas, pero miramos para adelante. Porque vamos de la mano del Señor. Y eso es ser testigo también. Bueno, de esa realidad hoy pasamos a esta otra parte del Evangelio, ¿no? Donde Jesús no solo a los 12, dice Lucas, sino a otros 72, los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir, ¿no? La primera experiencia misionera de los discípulos, ¿no? A estos que él mismo preparó. Ya les enseñó bastante. Pero fíjense lo que deja claro el Señor. Yo los envío con poder. Si ustedes no van a hablar de una teoría, ustedes no están acá como un profesional que hace su carrera y después, ¿no?, nutrido de una sabiduría, de una ciencia, trabaja para eso. Un médico, un abogado, un ingeniero. Estudié y lo que sé lo aplico. No se trata de eso. No se trata de teorías. No se trata de ciencias humanas. Se trata de una experiencia recibida, una gracia que se nos otorga. Los mandó con poder. Y vayan a anunciar el reino, no los mando a otra cosa. Por eso les dice, miren, no se pongan a saludar. El saludo para el judío no era decir buenas tardes, buenas noches y sigo caminando, no. Eran como grandes ceremonias que llevaban horas a veces de tertulia. No hay que perder tiempo con eso. Si vas a predicar, anda a anunciar el reino. No pierdas tiempo
con aquellos que te rechazan. Vos anuncialo. Y si te rechazan es problema de ellos. Pero vos seguí anunciando el reino, que no sea para vos un motivo de desánimo. Vivimos en una sociedad que rechaza el evangelio. En una sociedad donde estas cosas de Dios, esto que estamos predicando, que estamos meditando, no entran dentro de la variante cotidiana de la gente común. Es más, los signos religiosos más bien son sacados de lugares públicos hoy día. ¿Cómo se vive? ¿Qué se busca? ¿Qué se impone? ¿Qué se propone? Nada que ver. Todas cosas inmediatas. Entonces, en lo inmediato vivimos una ansiedad alocada que nos aleja de lo esencial. Y es muy probable que cuando vos vayas a anunciar el reino, porque querés vivir tu fe y transmitir tu fe, y te pase esto, ¿no? De que te digan otro día te escucharemos, con eso otra vez, ¿para qué? Qué ganas de perder el tiempo, vos vas a misa, pero no. Y todas esas cosas que en definitiva, si no estás bien parado, te desaniman. Y el error y la tentación también es caer en la variante del otro, de los otros. Bueno, no tendrán razón. Total, yo creo en Dios. ¿Para qué nutrir mi fe? ¿Para qué rezar? Yo creo en Dios. Y vivís para el mundo. Sí, la fe está, pero está ahí, encapsulada. Hay muchas tentaciones. Bueno, el Señor los envía. Y dice que cuando volvieron tan contentos, porque una experiencia han tenido realmente que los sorprendió y los superó, donde ellos con la alegría empiezan a contar, a poner en común, sí, Señor, hasta los espíritus impuros se sometían en tu nombre, cuando nos traían endemoniados, cuando nos traían gente poseída y demás, en tu nombre los liberábamos, Señor. Y Jesús se alegra. Es lindo este tema, esta expresión, ¿no? Dice que Jesús les dice, ay, sí, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, es decir, no hay ningún veneno que les va a hacer mal, no tengan miedo. Ustedes van a vencer las fuerzas del maligno y ya lo han comprobado, nada podrá dañarlos. Jesús se alegra con ellos en ese compartir la experiencia misionera. Pero qué interesante es cómo termina la historia. ¿Cómo termina? Le dice, hermanos, sin embargo, no se alegren tanto de que los demonios se les sometan. Más bien, sí, alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Cuando bautizo a los nenes, al final le entrego a los papás el certificado de bautismo y les explico que el certificado es el comprobante de que el nombre de los nenes bautizados ahora están asentados en el libro de la parroquia, como bautizados y miembros de la comunidad. Pero les digo, tomando un poco esta idea, ¿no? Lo más importante de todo no es que los chicos estén registrados como cristianos en un libro de papel o en un archivo de computadora, como ahora se hace también, sino fundamentalmente de que el nombre de estos niños consagrados hoy están escritos en el corazón de Dios. Tu nombre, el mío, el de todos los que estamos bautizados, están escritos en el corazón de Dios. Cuando ese día que nos llevaron a bautizar nuestros padres y el sacerdote volcó el agua bendita en nuestra cabecita de pequeños, la mayoría, algunos tal vez se bautizaron de más grande, y nos dijo, pronunciando nuestro nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí se produjo un milagro, porque no se me ocurre otro ejemplo, un milagro, una gracia tan grande que nuestra vida se transformó, pero al 100%. Una muerte espiritual y un resurgimiento a una vida nueva, un nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? En el Espíritu. Hemos nacido del agua y del Espíritu para la vida de Dios, como hijos de Dios consagrados y miembros del pueblo, de la familia de Dios, por consiguiente herederos de la gloria. Tu nombre está escrito en el cielo. Entonces, hermano querido, hermana, pensemos en esto, llevémonos este mensaje de hoy también, como cada domingo. Uno cuando escucha la palabra tiene que grabarla en su corazón y en la oración de cada día tenemos que volver como a rumiar espiritualmente el evangelio, la palabra, sobre todo esa frase que te tocó, esa palabra que
de alguna manera te sacudió. Porque quién sabe, a vos te dijo algo, determinada esta parte, y a otro otra. Porque así es Dios. Como conoce el corazón, ¿cuántas veces me sucede que a veces sale la gente y me saluda y me dice, Padre, hoy habló para mí? Yo no hablé para nadie, hablé para todos, porque antes Él me habló a mí. Y lo único que hago es traducir en mi corazón lo que siento que Dios quiere que diga. Entonces el que te habló a vos fue Él, no yo. Porque así es Dios. Entonces anda rumiando todo esto que el Señor te puede dar, que cuando te toca con una palabra, con una frase, con un versículo el corazón, tenelo, quédate con eso. Y seguir rumiándolo en la oración de cada día, en la meditación, porque ahí hay algo, ahí te está diciendo algo, ahí el Señor está poniendo su mano en esa herida tal vez, en esa situación, en eso que todavía no tenés resuelto. En ese problema que busca solución, ahí el Señor está obrando. Escuchá, ese es el hombre que contempla, el cristiano que contempla, el cristiano que busca en Dios, que mira con ojos sobrenaturales la vida porque tiene fe, el que vive en la inquietud espiritual, que no se achata, que profundiza. Porque el cristiano está llamado a eso, a crecer, a profundizar, a trascender. Mucha gente hay que vive solamente del rito. Y a veces, cuando una de las grandes tentaciones también de la vida cristiana es caer en el escrúpulo religioso. Es decir, si yo no cumplo, y viven sometidos al miedo. Yo hice esto, me confesé, pero me olvidé de decir esto, Padre. Y es una escrupulosidad dañina que no te permite crecer. Pará, crees en el amor de Dios, el Señor te conoce, ya está. Mira para adelante, cortá con las culpas, liberate de una vez por todas, trascendé, sé libre, sé feliz, déjalo a Dios ser Dios en tu vida. Porque Él te necesita como misionero, como testigo, y si vivís siempre enroscado en lo mismo y meta con lo mismo. Yo les contaba y termino con esto, con una anécdota que le he contado, que cuando éramos seminaristas, y así una vuelta nos mandamos que ni me acuerdo bien qué era, pero ahí hicimos medio un lío con él, y nos llamó el rector enojado, y nos retó, y nos dice, ustedes son cristianos de fe de estampita. Como diciendo, ustedes, fe de estampita, ¿no? Los que viven con la estampita en la mano pero no hacen otra cosa. Y nos quedó, siempre después lo cargábamos, ¿no? Padre, tenemos fe de estampita. Y puede pasar que seamos de fe de estampita, ¿no? Que no pasemos de ahí. Y por eso vivimos siempre en el escrúpulo, ¿no? Nunca avanzamos. Es hora de liberarnos un poco de todo eso. Vivir una vida más holgada, más en paz, con más alegría, para poder justamente ser testigos, espontáneos testigos. Piensen y créanlo, mucha gente los necesita. Por eso cada vez que se van de la misa y cuando el sacerdote le dice pueden ir en paz, el Señor te está enviando al mundo, te está enviando. Andá a lo cotidiano, volvés a lo cotidiano. A tu familia, mañana al laburo, a la facultad, a donde sea. Andá, pero andá en mi nombre, andá a sanar, andá a liberar, andá con poder, yo te doy poder. Yo estoy en tu corazón, voy a obrar a través tuyo, en mi nombre tendrás poder para sanar, para consolar. Andá a un mundo enfermo, un mundo desconsolado y herido, andá, yo te envío, como oveja en medio de lobos, pero no tengas miedo. Créelo. Muchas cosas de tu vida personal, heridas y tristezas, se van a sanar solas, se van a ir solas cuando te entregas más a los demás. Entrégate más y vas a ver que esa maquinación negativa que a veces te tiene tan aplastado, con culpas y demás, ¿no? Tan ansioso y qué sé yo, se va a ir solo. Porque el remedio es la entrega.
El remedio es la generosidad en el nombre de Dios por los otros. Hacer el bien sin mirar a quién. Eso es sanador. Sanador. Así nos manda el Señor. Bueno, hermanos, los dejo con esto. Me quedo yo también con esto para seguir en mi corazón meditándolo y orándolo junto a ustedes y con ustedes, dando gracias a Dios porque nos habla, porque nos llama, porque nos ama, porque Él se hace necesitado de nosotros para seguir anunciando la buena noticia. Damos gracias a Dios. Y nos encomendamos a María, nuestra Madre, como siempre, sabiendo que ella nos toma de la mano y es nuestra segura compañía en el camino misionero de nuestra vida y de nuestra vocación cristiana. Que así sea.